Hoy continuamos y vamos desde el versículo 21 hasta el versículo 41 y nos vamos a centrar unos minutos en el episodio más dramático, y es el episodio que le da autoridad, valor y credibilidad a todo el mensaje de salvación. En Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la afirmación de Pablo y era muy consistente porque él murió predicando, proclamando el evangelio de Jesucristo. Y el relato de hoy es la base del evangelio. Si el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, es por razón de la muerte de Jesucristo. Hemos leído en otros apartes que la Escritura afirma contundentemente: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Oremos. Precioso Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Temprano en la mañana empezó a llover, y llovió fuerte y refrescó la tierra, oxigena la tierra, y las plantas reverdecen, Señor. Y pienso yo que así es la vida del creyente cuando nos exponemos a tu santa palabra. Tu palabra es como agua viva y fresca que reposa en lo profundo de nuestro ser y nos hace reverdecer para tu gloria. Te pido, Espíritu Santo, que a través de esta disertación hables a lo profundo de nuestro ser y nos permitas sentir el gozo, el regocijo, el valor, la virtud de lo que somos ahora, tus hijos. Bendito es tu nombre por siempre. Amén. Amén. Muy bien. A menudo nos sentimos como tristes por todas las situaciones que nos rodean, o los eventos que nos suceden, pero cada vez, y en las redes sociales notamos más como el desaliento de la gente, como que pierde fuerza el mundo y la gente no halla como contentamiento, y siempre se describe de la soledad, una soledad que no se disipa con nada. Pero creo yo que este relato, aunque es muy cruel, si algo nos va a recordar a nosotros es que somos muy amados, eternamente amados. Me apoyo en las palabras del apóstol Pedro, cuando él dice que los ojos de Dios están sobre los suyos, sobre sus hijos. Pero esa mirada de Dios no es una mirada de juicio, como alguien que observa a alguien para controlarle, sino como el padre de familia, quien está sentado en una banca en el parque y ve a sus hijos jugar libremente, pero siempre los observa para cuidarlos. Y dice Pedro que los oídos de Dios están atentos a sus oraciones. Y que Dios, dice, pero Dios da la espalda al que es malo. Y realmente Pedro toma estas palabras del salmista. Hoy veremos que a través de la muerte de Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Y vamos a tratar de comprender un poquito más de qué se trata, porque vida eterna es un tema muy teológico, muy profundo, pero a la final es el tema de cada uno de nosotros, si es que tenemos salvación. Voy a leer y por favor, prefiero yo que escuche con atención, porque puede que tengan otra versión. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. En la hora tercera, cuando lo crucificaron, el título escrito señalaba la causa de su condena, y era esta: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Así se cumplió la escritura que dice:
y fue contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: «Bah, tú que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: «Eloí, Eloí, lama sabactani». Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: «Mira, llama a Elías». Corrió uno y empapando una esponja en vinagre la puso en una caña y le dio a beber, diciendo: «Deja, veamos si viene Elías a bajarlo». Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, y otras muchas más que habían subido con él a Jerusalén. Este es el relato que nos corresponde este día, y vemos entonces cómo son las últimas horas de Jesús, los últimos momentos. Casi siempre escuchamos en diferentes momentos del año la noticia: «Mira que falleció Julanito, mira que murió alguien, mira, me enteré, me acabo de enterar, supe que falleció tal persona». Y no es tan fuerte, sino es alguien tan cercano, ¿no? Pero de todos modos siempre la muerte nos impacta, la muerte nos recuerda esto, que ese ángel, ese sirviente de Dios, desde algún lugar nos señala con una risa fría y nos dice que viene por nosotros. Sabemos que aunque la muerte es incierta, es muy cierta. Nos apremia este tema, pero en el caso de Jesús, hoy tenemos detalles y los 4 evangelios nos hablan de cómo fueron sus últimos momentos. Y quiero ir paso a paso, y siempre el desafío es no hacer del relato una alegoría. Una alegoría sería tomar cada frase, cada palabra, cada elemento de la redacción y tratar de darle una explicación o dotarla de un mensaje para que pueda asistir a nuestra cotidianidad. Eso no está mal siempre y cuando sea el mensaje propio del texto. Pero fíjense lo que dice en el versículo 21. Obligaron a uno que pasaba. Obligaron a uno que pasaba. ¿Cómo se llamaba? Parece que este hombre es padre de 2 hombres conocidos, Alejandro y Rufo, porque el texto lo señala aquí. A este hombre lo obligaron y pues él venía del campo, probablemente de sus labores como agricultor, no sabemos, pero lo que sí notamos en este texto es frente al dolor, a la tortura, a la terrible experiencia final de la vida de un hombre, otro le ve, pasa por ahí y lo tienen que obligar, y obligan a Jesús, y obligan a Simón, porque Jesús parece como que ya no puede con esta cruz, parece como que físicamente, humanamente, pierde la capacidad. Así lo vemos en esta hermosa película La Pasión, y podemos inferir que es así, porque Jesús viene de una grave tortura. Puede ver a Jesús desangrando y despellejada su espalda, y mientras tanto
haciendo fricción este madero, pero este hombre es obligado a ayudarle a llevar la cruz. Y es obligado porque él no muere en el camino. Él no morirá en el camino, no se infartará, no perderá el aliento de vida en el camino. Este hombre Jesús tiene que morir en la cruz, porque la cruz es el castigo maldito al peor de los reos. Es así. Podemos decir que Simón podría representar a aquellas personas que ven o escuchan el Evangelio o lo perciben a través de un cristiano que va viviendo su peregrinaje o que va sufriendo experiencias duras y se desinteresa. Pero yo más bien quisiera que nos quedáramos con esto en cuanto a este texto. La verdad es que todos los que hemos sido conmovidos, regenerados y hemos sido puestos en los brazos de Cristo, los que hemos experimentado el arrepentimiento y la nueva vida en Cristo, hemos experimentado esto, cómo nos obliga Dios a ir a la cruz, a cargar la cruz. No creo que haya alguien que de repente siente un amor, un afecto tan grande hacia Dios y dice: oh Señor, ¿dónde estabas que no te había visto? Eres tan hermoso y precioso y te he hallado. No, sino que siempre encontramos, y este es el testimonio en cada uno de nosotros, que nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió. Cada uno de nosotros tenemos una historia de amargura, una experiencia trágica, penosa, dolorosa o vergonzosa, donde fue el Señor el que usó las circunstancias para traernos. Él nos llevó, Él nos arrastró, Él nos obligó. Y esto no es tan agradable frente a la teología o la perspectiva arminiana de la libre elección o del libre albedrío, porque tenemos la idea de que podemos elegir, escoger al Señor, que tenemos una capacidad moral de percibir a Dios y de seguirlo. Bendito sea Dios que me obligó a ver su cruz. Bendito sea el Dios que nos lleva, que nos arrincona en un momento de la vida para salvarnos. Nos pasa como aquel joven drogadicto que hace sufrir a su mamá, a su papá y a toda su familia, a quien sus padres han dado todos sus bienes y sus recursos para tratar de restaurarlo, reformarlo. Y él se siente muy feliz en cualquier lugar de un basurero consumiendo alucinógenos. Y él daría su vida por una dosis más. Este es una parte, porque no es un personaje central, pero así como Barrabás ciertamente nos representa a nosotros en la justificación, en la sustitución, vemos aquí un aspecto del Evangelio: Dios que llama, Dios que atrae, Dios que lleva al hombre a la cruz. Si Dios no lo hace, nada lo logrará. Y por esta razón nosotros tenemos esperanza para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, que ellos nunca van a buscar al Señor. Pero Dios es tan bueno, tan amoroso, que Dios se acerca al hombre, Dios lo atrae, Dios lo salva. Imagínese como padre de familia que mi hijo Jacobito o mi Grace, muy pequeños, se encontraran en un lugar de riesgo y yo los dejo ahí. No, todo padre de familia hará lo que es propio para salvarlos, incluso agarrarlos. Y lo agarra el padre de familia y ¿qué hace el bebé o el niñito de 2 años, 3 años? Grita, patalea. ¿Le pasó con David? Gritan, patalean y ellos no quieren dejarse coger, pero el padre de familia le está salvando de un riesgo. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa la calavera. Y este lugar
desde esa clara descripción, ya no es un lugar donde quisiéramos nosotros estar, donde quisiéramos ir. Parece que este título o tiene que ver con, digamos que la forma de este lugar, pero me parece más a mí que describe más bien el sentido, la razón. Hay algunas cárceles en el mundo que tienen nombres muy feos y que son formas de describir o demostrar o dar connotación de qué es lo que le espera al preso, qué es lo que le espera a un hombre cuando va camino al Gólgota. La muerte, la muerte segura. Una vez que el juez dio el veredicto, en el camino ningún juez le podría salvar. La muerte. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Josefo, uno de los historiadores, habla de estas bebidas y que era muy común para los judíos y que era una labor de las mujeres siempre muy sensibles y compasivas. Hacían una mezcla de vino con mirra y de otras hierbas amargas. ¿Sabe qué era esto? Un narcótico, un alucinógeno. Hablemoslo en términos más medicinales, éticos. ¿Qué diríamos? No, hombre, baje no. Un anestésico. Y esto es lo que acostumbraban a darle a alguien que ha sufrido una tortura muy grave y que finalmente lo van a desprender y lo van a colocar en el máximo de todo el dolor. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. ¿Por qué no lo toma Jesús? ¿Por qué no lo toma? ¿Está mal? Debemos recordar que Jesucristo es el Dios encarnado. Él es el segundo Adán, Él es el que toma el lugar del hombre pecador. Y Él asume el peso, el costo de nuestro pecado. Toda la injusticia, toda la maldad, toda la crueldad que vemos que le hacen a Jesús, eso es lo que usted y yo debíamos recibir. Nos debe doler, nos debe dar pena porque esto lo vivió fue Jesús, Él, sin pecado. Pero esta descripción, hermanos, es la descripción de lo que debería ser nuestros últimos 6 horas de vida, nuestros últimos días, nuestros últimos minutos. Exactamente eso. Jesús vivió lo que nosotros teníamos que vivir. Por eso, si hay una palabra que podría representar muy bien este relato, es sustitución. Dígalo, sustitución. Este es un término que ya lo conocemos los miércoles en la clase de teología sistemática. Hace parte del bloque doctrinal de Cristología, sustitución. La sustitución es esto, que el justo muere por los injustos, que Él toma nuestro lugar. Hay un versículo que todo el mundo conoce, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en primer lugar, habla de ese amor inexplicable de Dios. Pero Él tiene un texto al lado que describe que ese amor se expresa en la sustitución. Mas Dios muestra su gran amor. ¿Para quién? Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todas las escrituras están llenas de afirmaciones de la sustitución. Dios toma nuestro lugar. La sustitución implica entonces expiación. El término expiación está allá en el Antiguo Testamento en los sacrificios de los animales. Expiar es limpiar, es quitar, eso es expiar. La sustitución de Jesús es para que con su muerte en la cruz nosotros seamos
cubiertos, limpios, purificados. Y si entendemos la expiación, nos lleva a otro concepto teológico: propiciación. ¿Qué implica la propiciación? En la sustitución. Que Dios vea a Jesús, vea al hombre, al Dios humanado, y Él es un hombre perfecto. Él es un hombre sin pecado. Él es ese Adán sin pecado. Y entonces Jesús es la ofrenda perfecta que satisface las demandas de Dios. Por eso es que con nuestras obras no podemos ser justificados. Por eso con obras piadosas o generosas no podemos salvarnos. Porque no tenemos condiciones morales nosotros para presentar una ofrenda que pudiese salvarnos. Hubo un hombre que llevó a su hijo. Caminaron varios kilómetros y llegaron al lugar del sacrificio. Este jovencito le dice: papá, tenemos el altar, tenemos la madera, el fuego, pero no vemos la ofrenda. Y parece que al papá le desgarra el corazón, porque Dios le ha dicho a este hombre: sacrifícame a tu hijo. Al papá le duele el corazón. Pero ¿qué le responde el padre a su hijo? Y proveerá. Es propiciación. Este joven no podría satisfacer las demandas de Dios. Era un hombre, un joven, pecador como todos nosotros. Pero ahí va Jesús, camino al Gólgota. Y puede imaginarse al Padre llevando a su Hijo Jesús. Pero sí Jesús, Él sí morirá. Él recibirá el duro impacto, el letal golpe que le quitará la vida. Porque entonces Jesús sí es propicio a Dios. Por eso no acostumbramos a decir: Señor, provéeme para pagar esto, Señor, provéeme aquello, porque el término proveer o propiciación está más relacionado con esto, con que satisface la demanda moral de Dios. Y esto solo se entiende si nosotros pensamos en la cualidad tan grave del pecado. El pecado es tan grave, tan grave, tan grave, que solo puede pagarse con la muerte, pero no con la nuestra, con la muerte de alguien perfecto, justo, sin pecado. Y ese es Jesús. Expiación, propiciación. ¿Saben cuál es el otro? Reconciliación. Las Escrituras nos dice, y Pablo lo aclara, que nosotros éramos enemigos de Dios. Enemistad con Dios es estar en condición de maldito. Ser enemigo de Dios es dar la espalda a Dios, es darle la espalda a Dios. O mejor, es que Dios le da la espalda al hombre. Entonces la sustitución que hace Jesucristo, Jesús que va al matadero, Jesús que va como cordero, que quita el pecado del mundo al matadero, Él es el sustituto. Esta debería ser la historia suya y la mía. Entonces Jesucristo provoca mediante esta terrible muerte, sustitución, expiación, propiciación, reconciliación. ¿Cuál es el otro? Redención. Redención. ¿Y qué es lo que hemos conocido como redención? Que Él nos libera de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Quiere decir que el pecado no se enseñorea del creyente. Dios no nos ve a nosotros como pecadores. Y estos aspectos teológicos tienen implicaciones en nosotros ya, y es entonces la justificación.
Esto quiere decir que como somos absueltos porque alguien toma nuestro lugar, esto es sustitución, entonces Dios nos ve como justos. Y es ahí donde esa afirmación de Pedro es nuestra. Los ojos de Dios están sobre los justos. Sobre los justos. Y alguien se pregunta, ¿y quién es justo? Pues es justo todo aquel que ha sido sustituido por Jesús. Y después de que entendemos que somos justos, podemos presentarnos al Señor en oración, podemos presentarnos al Señor en devoción, podemos vivir este peregrinaje que Dios nos da con toda seguridad. Y hay uno último en esta doctrina. Dios pudo vernos justificado y vernos dejado en condición de obreros, como los ángeles. Los ángeles son siervos de Dios. Pero Dios va más allá, porque de tal manera es su amor para con nosotros, que Él nos hace su familia. Adopción, adopción. A veces jugando le digo a Jacobito, tú eres hijo adoptivo. Y a mi Grace también, tú eres adoptivo. Y todos los que hemos pasado por esa puerta estrecha, los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, somos hijos adoptivos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Oiga, que este es un término forense de legal, el derecho de ser hijos de Dios. Y por eso podemos clamar, Papito Dios, Abba Padre. Podemos experimentar su consuelo, su protección, su ayuda. Esto que está sucediendo en este relato es grandísimo y es suficiente para nosotros. Jesús no recibe vino mezclado con mirra. Él experimenta todo el dolor, todo el dolor. Yo quiero evitarme todo dolor, todo dolor. Si me duele, me tomo una pastilla, o si no tengo pastilla, me hago el bobo, lo que sea, pero quiero evitarme el dolor. Sí. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 31, versículos 6 y 7? Denle vino al que está afligido, enfermo, al que está en las últimas. Estoy parafraseando, búsquelo ahí. Proverbios capítulo 31. Era una costumbre judía, pero Jesús no lo bebió. Él soportó a todo dar lo que nosotros tendríamos que soportar. Solo como una referencia textual e histórica lo vemos, 6 y 7. Dad la sidra al desfallecido y el vino al de ánimo amargado, que beba y que se olvide de su necesidad y no se acuerde más de su miseria. Este texto no se relaciona con irnos a un lugar a tomar trago y emborracharnos. No, es una persona en un estado terminal. No, Jesús vive la experiencia tal como tendría que ser para que fuese una sustitución en toda su proporción. 24. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Esta es una afirmación que se remonta a la profecía de Isaías 53 y le da crédito, le da autoridad como cumplimiento profético. A Jesús lo desnudaron, a Jesús le quitaron la ropa. Esto era vergonzoso e indigno. ¿Recuerdan ustedes que las primeras experiencias penosas para el hombre fue eso? Adán y Eva dan la espalda a Dios, y al dar la espalda a Dios se observan y ven sus cuerpos desnudos y sienten vergüenza y corren a vestirse, buscan una manera de cubrir su pena. Hubo un hombre que vio a su padre desnudo, hizo risa y juego de su padre, y su generación fue maldita. En la cosmovisión moral sobre el cuerpo, sobre la desnudez de los judíos, esto era gravísimo. Y vemos a Jesús
que no solo experimenta el dolor físico, sino el dolor psicológico de alguien que es desnudado, todas sus partes expuestas, porque esto hace parte de la sustitución. Adán se cubre con ramas, Jesús no se cubre. Es la manera de sustituir. ¿Recuerda el relato? El Padre hace un sacrificio. Ese sacrificio representaría lo que haría Jesús, la sustitución, y le viste con pieles a Adán y Eva para mitigar la vergüenza de ellos. Pero aquí está el Cordero de Dios, que es nuestro sustituto. Él no puede cubrirse. Está públicamente expuesto, avergonzado. Le quitaron sus vestiduras y las repartieron, como si no tuviese ningún valor más que un tema monetario, económico, y con un juego. Versículo 25, en la hora tercera, cuando lo crucificaron. Ustedes saben la hora tercera en nuestro calendario, en nuestro tiempo, ¿cuál es? A las 9 de la mañana, 9 de la mañana aproximadamente, a la hora tercera, 9 de la mañana. ¿Qué estaba haciendo usted esta semana a las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana, cuando lo crucificaron, el título escrito que señalaba la causa de su condena era el Rey de los Judíos. Y lo colocan como una burla. En el Evangelio de Lucas nos dice que los líderes religiosos fueron y exigieron que le cambiaran y que dijeran no Rey de los Judíos, sino este dice ser. Y Pilato dice, de malas. Como lo escribí, así es. Lo que no sabe Pilato y lo que no sabe esta aparente burla es que es el título que corresponde a quien está en la cruz. Esto que parece que es como una burla de los hombres, es una afirmación poderosa, el Rey de los Judíos. Y sabemos nosotros que la iglesia hoy es el Rey, el Israel espiritual. Eso implica que Jesús es nuestro Rey. Si Jesús es nuestro Rey, Él es el Señor. Y siempre nos obliga a la pregunta, si Él es nuestro Rey y Señor, ¿cómo Él ejerce su señorío? ¿Cómo Él ejerce su autoridad sobre nosotros? Rey de los Judíos. Y fíjese, es hermoso esto que sucede aquí. Crucificaron también con Él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dos ladrones que podría ser usted o podría ser yo. Y ahí están. Y esto en una exposición pública, lo que a la vista de los hombres, lo que quisiera decir es, ahí están un grupo de delincuentes. Y si añade más delincuentes, pues como que tiene un más peso de descrédito. Pero esto también es una puesta en escena muy dramática que nos sigue hablando de la sustitución. Nos sigue hablando. Aquí hay dos hombres que tienen razón para estar ahí. Estos hombres han sido delincuentes y ellos le insultan hasta que uno de ellos entra en compunción. Uno de ellos siente el peso de sus pecados. Uno de ellos siente el dolor de lo que ha hecho. Voy a leer para ustedes lo que nos dice el paralelo de Lucas. Versículo 39 de Lucas capítulo 23. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, como desafiándolo, burlándose: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, reprendió al ladrón, ni siquiera estando en la misma condición, ¿temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero este ningún mal ha hecho. ¿Nota usted que las palabras de este hombre no pudieron surgir de carne y sangre, sino del Espíritu de Dios? Porque este ladrón en sus últimos momentos puede reconocer que Jesús es Dios, hombre sin pecado, ningún mal ha hecho. Este hombre conoce de Jesús, sabe quién es Jesús, y en el último momento de su vida lo expresa. Como este otro hombre, en el último momento de su vida, lo reprueba. En estos días hablaba con un amigo, un pastor que quiero mucho. Él es un hombre mucho mayor que yo. Y hablando de los temas del país y de las cosas duras que suceden, le decía a él, es necesario que la gente que está haciendo mal en este país siga y hagan cosas más graves para que se haga evidente y para que gente que todavía está convencida de ellos puedan tomar una decisión diferente. Pero este pastor, que es un hombre muy sabio y con muchos años más que yo, me dijo, no, pastor, y me corrigió, y es así. Las personas que tienen la conciencia cauterizada, que aman el mal, nunca van a probar el bien, sino que haciendo el mal, lo seguirán alimentando. ¿Cómo es que alguien cuya ley es el mal, de repente viendo el mal, lo van a desaprobar? Cuando las Escrituras nos dicen que ellos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y es aquí como vemos que uno de estos malhechores, en los últimos momentos de su vida, en los últimos minutos de su vida, está renegando contra el único que lo puede salvar. Así que yo quiero decirle algo. Esa idea que escuchamos comúnmente de las personas que dicen, yo todavía no voy a Cristo, porque yo sé que en el último momento, en el último instante de mi vida, levantaré mis manos si lo puedo y clamaré a Dios y Dios me salvará. Eso es muy poco probable, muy poco probable. Y en cuanto al otro hombre, testificando que Jesús es un hombre. ¿Y qué dice Jesús? A ti te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es lo que es la mayor aprobación, la mejor noticia, lo que todos necesitamos escuchar. Que Cristo Dios nos diga eso. El Padre sobre Cristo dijo en el bautismo, este es mi Hijo, en el cual tengo contentamiento. De eso dijo de Jesús. Pero nosotros necesitamos escuchar de Jesús que nos diga, Héctor David, tú estarás conmigo por la eternidad. Tú estarás conmigo en mis brazos, en mi gloria. Y entonces ahí nosotros recordamos esto. No vamos a tener miedo. Las circunstancias, las calamidades, ni la maldad de este mundo. No teman al que puede matar, quitar la vida de un cristiano, porque el alma es inmortal. Nosotros como cristianos también en este peregrinaje experimentamos situaciones muy adversas y podrían quitarnos la vida, una persona, un malhechor o una enfermedad, pues nos aferramos a estas verdades. Hoy estaremos
Hoy estamos con Cristo, estamos unidos con Él por la sustitución, pero el día que se desprenda nuestra alma de estos cuerpos mortales, estaremos con Él y estaremos por siempre. Esta es la burla de estas personas. ¡Bah! Tantas palabrerías que dijo este hombre y está colgado en esa cruz. Dijo que derribaría el templo de Dios y en 3 días lo reedificaría. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Este es un circo de burlas porque claro, Jesús ahí está agarrapado a un madero. Se está desangrando. Están colapsando sus órganos. Sus tejidos se están rompiendo y es evidente para todos que este hombre va a morir, que no puede humanamente bajarse la cruz. Lo que ellos no saben es que Jesús puede bajar de la cruz. Él podría salvarse. Él le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Y si fuese así, yo podría llamar, pedir a mis siervos y ellos vendrían y me defenderían, pero mi reino no es de este mundo. Lo que estos hombres no saben es que si Jesús se baja de la cruz, no hay salvación porque no hay sustitución para nadie. La paga del pecado es muerte. Esto implica que Él debe permanecer ahí hasta el último aliento. De esta manera también los principales sacerdotes, burlándose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. ¿Esto es así? Él dijo, yo tengo el poder de dar mi vida y de volverla a tomar. Y claro que sí, esta afirmación tiene mucha verdad. A otros salvó por fe, en la esperanza. A otros salva y a otros salvará. Pero Él no se podía salvar. En el Getsemaní Jesús tiene su cardio a todo, como casi infartado de la angustia, y dice, Señor, si es posible, sálvame de este momento, quita esta copa de mí. Pero luego dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, todo lo puedes. Pero hay algo que aunque es su poder, parte de la descripción de su poder es su gran amor. De tal manera amó Dios, ponga su nombre, a Héctor David, que me salvó. Y eso implicó no se pudo bajar de la cruz. Él no se pudo bajar de la cruz porque Él era mi sustituto. El Cristo, el Rey de Israel, el Cristo, el Rey de Héctor David, el Cristo, el Rey de todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Que descienda de la cruz para que veamos y creamos. Ya Jesús lo había advertido. Si no creen a sus palabras, ni aunque se les aparezca un ángel, no creerán. Alguien busque segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. También los que estaban crucificados con Él lo insultaban. Y cuando vino la hora sexta es cuando el sol irradia, cuando todas las tinieblas desaparecen, cuando no hay sombras porque el sol está sobre nuestra corona. A las 12 del mediodía sucedió esto. Hubo tinieblas. Me encanta como lo dice el profesor R.C. Sproul. Dios, ¿qué hizo Dios? Hundió el interruptor, apagó las luces. El discípulo amado en su carta dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Y luego nos dice Juan que si estamos en Él, no estamos tinieblas, somos luz con Él. Y que nos amamos unos a otros. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. ¿Y por qué apaga Dios la luz? Es hermoso que el Creador, Él mismo usa su creación
Él usa su creación para expresar el justo juicio. Dios se aparta. Las tinieblas siempre representan el mal. Las tinieblas representan el caos. Las tinieblas representan la clandestinidad, el engaño, la mentira. En Proverbios dice, los que buscan los lugares oscuros para asaltar, para secuestrar. Cuando vino la hora sexta, Dios dio la espalda a su Hijo, porque Dios es luz. Dios dio la espalda y cumpliéndose así nuestra sustitución. Pablo en Efesios capítulo 1 dice, Dios nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, en tinieblas. Y dice que éramos enemigos de Dios. Todas esas descripciones implican que nosotros estábamos lejos de la gracia, del favor de Dios, porque nuestra inclinación caída desaprobaba a Dios. La gente busca las tinieblas. Jesús ha experimentado 6 horas colgado en una cruz. 6 horas donde lentamente va perdiendo la vida. Se va derramando su sangre, va perdiendo su sangre. Porque cuando las Escrituras nos hablan de la sangre, está hablando de la vida. Es de la vida. En 6 horas Jesús no está en una habitación blanca con monitores y equipos que le protegen, no. Él decidió que la tecnología que le podría asistir, que sería este paliativo, este narcótico, él decidió quitarlo. Y son 6 horas. Usted imagínese a Jesús 6 horas experimentando el peor de los dolores, colgado en la cruz, desnudo, y la gente haciendo escarnio, burlándose de él, desafiándolo. Y yo digo, ¿cómo puede ser tan cruel, fría y mala la gente que ven una persona que se está muriendo ahí, está desollada y muriéndose, y no le impacta? Esto decía la semana pasada, llamando la atención de ustedes, que naturalizamos tanto el mal que la gente luego se puede reír viendo cómo alguien va perdiendo la vida. Y es por eso que Jesús tiene que justamente Él sustituir. No somos tan malos como podríamos ser, pero podemos ser tan malos como en esencia tenemos esa capacidad. Y ahí está Jesús. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, ¿qué dijo Jesús? Este es un grito mezclado con mucho dolor físico, pero mucho dolor del alma, mucho dolor espiritual, porque ahora Jesús está cargando y es una masa de todo maldad, de todo pecado. Jesús en ese momento es todo lo pecado que usted y yo somos. No quiere decir que la naturaleza divina de Jesús es corrupta. No, es que Él está asumiendo y cargando todo lo que nosotros somos. Y vivimos en un mundo de gente buena, ¿no? Todas las personas se consideran buenas y nos consideramos buenos. No. No hay peor maldad del hombre que dé la espalda a Cristo. Y los que, peor aún, no dan socialmente la espalda a Cristo, porque se presentan como fieles religiosos, como profesantes de la fe de Cristo. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es ser anatema. Esto es ser maldito. En el libro de los jueces leemos repetidas ocasiones que dice y que moría el juez y nacían nuevas generaciones y no conocían a Dios. Y entonces no conocían a Dios, pero se sentían satisfechos acumulando en algún rincón de su casa altares y venerando falsos dioses. Y dice, y Dios les daba la espalda. Y Dios les daba la espalda. Eso es en las Escrituras ser maldito. Y aquí vemos al Hijo de Dios maldito. Y creo que los seres humanos no tenemos tal virtud, tal santidad, tan sensibilidad a la piedad como para sentir el dolor tan profundo que experimenta Jesús, quien más que los clavos se queja ante el Padre es por el abandono. Nosotros nos quejaríamos delante de Dios porque no nos va tan bien en esta vida, porque no tenemos todo lo que queremos, o porque nos pasan cosas que consideramos injustas, o porque se nos perdió algo, o porque alguien nos dejó de querer. Por cosas así nos podemos quejar. Pero he escuchado a alguien con dolor profundo que no se sacia y clama, Señor, ven a mí, te necesito, ven, ven. Estamos atestados en las redes sociales, ya no caben más las canciones evangélicas, las canciones de aparentes evangélicos. Hay tantas canciones y tantas canciones que dicen te amo, te quiero, Señor, eres lo más importante para mí, todo eso. Pero en la práctica, la mayoría de esas personas no describen dolor por la presencia de Dios. No parece como esa reflexión que hace David, que dice, Señor, es mejor estar en tu casa que 1000 años fuera de ti. No. Pero este sí es el dolor de Cristo, que dice, Señor, ¿cómo puede ser que me has desamparado? Pero no es una acusación que hace Jesús, es más bien una exclamación. Es una confesión de que es propio de lo que Jesús está haciendo, sustituyendo. Sustituirnos implica esto, que Él sea maldito. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, está llamando a Elías. Y veo aquí en el versículo 36, alguien como con sentido de urgencia. Corrió uno y empapando una esponja de vinagre la puso en una caña y le dio a beber diciendo, deja, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero no me parece que la redacción describa en un sentido de urgencia de misericordia, sino como aquellos que van por la calle y ven algo malo que pase y se acercan a mirar. A ver, ¿qué está pasando? ¿Se le partió una pata? ¿Fue un accidente? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió? Y esto lo puedo decir justamente, lo puedo inferir, porque en ellos está esta suspicacia. Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Ni estando en la cruz lo auxilian por amor. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Esto es un eufemismo, ¿cierto que sí? Lo voy a leer sin el eufemismo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, murió. Murió. La paga del pecado es muerte. Si Jesús es el sustituto, no hay de otra, Él tenía que morir. Pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Y es vida eterna en quién? En aquel que murió, nuestro sustituto, Cristo.
Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había muerto, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esto da pena por varias cosas. Primero, la primera conversión que vemos después de esto no es un judío, no es un teólogo de la época, porque casi que todos los judíos de la época eran casi teólogos, porque un niño desde temprana edad le enseñaban a hablar, era con la Torá. Les enseñaban a memorizar largos trazos, y dentro de los largos trazos todas las promesas para la nación hebrea. ¿Y es quién? Un hombre que posiblemente cogió el rejo de uñas de gatos, de piedras, y le rompió el regazo a Jesús. Y esto es penoso en este sentido, que uno pensaría que son los judíos los que entran en una reflexión, y no, es este hombre. Pero también es bonito y esperanzador por esto, porque tal vez usted y yo, en el sentido figurado lo diría, le hemos dado mucho rejo al Señor, hemos tratado mal el Evangelio, hemos menospreciado a aquel que es nuestro sustituto, y tenemos todavía en las manos el rejo, y marcadas de sangre. Todo atestigua en nosotros que lo hemos maltratado, pero Él tiene el poder de sensibilizarnos, regenerarnos el Espíritu Santo en la peor de nuestras vergüenzas, porque no hay otra vergüenza más evidente que este militar que lo ha torturado, y todos lo vieron. No sabemos si este hombre ganó alguna de las prendas, la prenda que era completa, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que ganó la vida eterna. Tanto el ladrón como este hombre la recibieron. Y dice las Escrituras: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Que esto también es hermoso, ver que las mujeres que eran insignificantes culturalmente, eran irrelevantes, y las Escrituras las dejan en el Evangelio como mujeres que han sido llamadas, que han sido santificadas, que eran sensibles, que le dolían. Les dejo tarea para esta semana que lean los 4 evangelios este mismo relato. Y sabes, en uno de los evangelios se encuentra un diálogo de Jesús con ellas. Él va cargando y arrastrando esa cruz, y con todo el peso y el dolor, y ellas llorando por él, ahí van llorando por él, ay, qué dolor. Y él les dice: no, amigas mías, no lloren por mí, no se aflijan por mí, aflíjanse por ustedes. Y lanza él una profecía que ellas mismas vivirían en el año 70. Y vemos a Jesús tan compasivo hasta aún en situaciones como lo que puede ser difícil para nosotros aquí en la tierra. Esta es una cruenta realidad que vivió Jesús, pero todos los detalles que pudiésemos nosotros hallar aquí hablan de lo que sería el justo juicio de Dios para con usted y conmigo. Sí, pero el tema es este, que la única manera de encontrar la virtud aquí es, paradójicamente, entender la cualidad del pecado. Pero mientras las personas consideren que los pecados son errores, que son temas menores, nunca van a sentir el peso, el dolor y también el poder de la sustitución de Cristo. A mí nadie tiene por qué defenderme, dice la gente. Nadie tiene por qué hacer las cosas por mí. Yo vivo mi vida y yo me defiendo. Yo hago mis cosas. Sí, hay cosas que podemos hacer autónomamente.
Pero no hay peor realidad que ser enemigo de Dios, que estar en tinieblas, que estar escupiendo, burlando, menoscabando el nombre de Cristo, el Dios que es el único que nos puede salvar. Y nosotros estamos en un paseo muy corto. En cualquier momento, usted y yo nos vamos de esta vida. Por años, por un accidente cardiovascular, por una señora se murió la semana pasada comiéndose un maní, por lo que sea. Pero déjeme decirle, nadie se va a escapar, nadie se va a escapar, nadie, no hay nadie. Mejor sería que experimentáramos la liberación de este soldado, o también la justificación de este ladrón malhechor en la cruz, que dijo, este es justo, y Jesús lo aprobó. Precioso Padre, con todo lo que pudiese hacer, es imposible para mí persuadir a los presentes del poder de Cristo en la cruz, del poder de la sustitución. Solo tu Espíritu Santo puedes entrar a lo profundo del corazón. Solo tú puedes convencer, Espíritu Santo, de pecado al hombre. Y solo tú, Cristo, puedes sustituir para justificar. Porque solo tú satisfaces las demandas morales de un Dios que es perfecto, que es santo, que es puro, sin maldad. Solo tú, Jesús, nos puedes reconciliar con el Padre. Y solo tú nos puedes hacer libre de la esclavitud del pecado. Y cuando eso sucede, entonces somos justificados y somos adoptados. Y entonces podemos proclamar con gozo, como lo hizo el apóstol Pablo, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Antes de ir a la cena del Señor, escuche con atención la hermosa noticia que nos deja el Señor a través de la sustitución. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto es por la muerte de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El velo se rompió. Ahora podemos a través de la muerte y la sustitución de Jesucristo. Acerquémonos pues, ¿cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, certeza, convencidos, hermanos, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Esto es la palabra de Dios. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Y esto por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros, el cuerpo de Cristo, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o sea que desprecian el cuerpo de Cristo, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Vengan, hermanos, participemos de la cena del Señor. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.